Crea tu propio asistente virtual con inteligencia artificial. Bienvenidos a otro episodio de Inteligencia Artificial en Educación Superior. Hoy nos enfocaremos en la creación de asistentes virtuales, copilotos, colaboradores virtuales y vamos a ver paso a paso cómo es que podemos crearlos y podemos ponerlos al servicio de nuestras labores para que nos acompañen, para que nos ayuden en las distintas funciones que realizamos, independiente de la profesión que ejerzamos y por supuesto también algunos ejemplos concretos relacionados con la docencia universitaria. Comencemos. Diversos nombres para una misma herramienta. GPT, chatbot, copiloto, colaborador, ayudante virtual, asistente inteligente, bot de conversación, asistente personal, mentor digital, guía virtual, compañero virtual, asesor virtual, navegante digital, creador virtual, guía inteligente y cualquier nombre que pueda surgir más adelante o que a ustedes se les ocurra. Yo simplemente le llamo GPT. Hay personas, y en la mayoría de los casos creo que tienden a graficarlo como un robot, como aquí el que estamos mirando en esta lámina, porque es una herramienta que podemos efectivamente materializarla como un ente que trabaja para nosotros de acuerdo a lo que nosotros le instruyamos. Vamos a ver cuáles son las claves para poder hacer de estas herramientas algo útil. En primer lugar, considerar que todos podemos crear asistentes virtuales y que tenemos disponibles las herramientas para poder crear estos asistentes. La diferencia va a estar en el proceso, en la tarea, en aquello que buscamos nosotros optimizar. Allí va a estar marcada la diferencia, pero es homogéneo la forma en que se generan estos asistentes. Esto es algo que está disponible al menos a nivel de ChatGPT de OpenAI desde noviembre del año 2023 y anteriormente habían algunos ejemplos que corrían por sobre motores un poco menos evolucionados como GPT 3.5 u otros que teníamos disponible a través de POE, que también vamos a revisar. ¿Qué podemos hacer con estos asistentes? Desarrollar contenido, generar informes, redactar documentos legales, analizar historias clínicas, redactar artículos de prensa, evaluar planes de estudio, proponer innovaciones respecto de estos planes, desarrollar estrategias de empleabilidad, analizar datos cuantitativos, cualitativos. Debemos tener en cuenta que la mejor función que desarrollan hasta este momento las inteligencias artificiales con las que contamos de la perspectiva generativa es procesar información para poder luego entregarnos esta información de la manera en que nosotros le indiquemos, categorizada, ordenada, clasificada y, por supuesto, informes relacionados con esta información. El rol del asistente virtual. ¿Cómo podemos visualizar a este asistente? Imaginémoslo como si fuera un robot que de momento no tiene cuerpo. Quizás más adelante tengamos robots corpóreos acompañándonos. Ya los hay, sabemos que los hay porque es lo que ha estado desarrollando distintas empresas, pero de momento tenemos estos GPTs, tenemos estos copilotos, tenemos estos colaboradores o asistentes virtuales, chatbot. No me gusta llamarles chatbot, a mí me gusta llamarles GPTs o copilotos. Como un colaborador, un facilitador de trabajo, como un asesor, como un ayudante que viene a colaborar con nuestras funciones, y ahí es donde es nuestra tarea identificar en cuáles de nuestras ocupaciones podríamos requerir y podría optimizar nuestro trabajo uno de estos asistentes. También debemos considerar que en la actualidad, de la manera en que está desarrollada esta inteligencia artificial, los productos que emergen de ella requieren revisión, requieren supervisión, requieren validación, principalmente por algunos de los factores que están todavía formando parte de los resultados que arrojan estas herramientas, como son los sesgos, las alucinaciones,
esta forma de crear información a la que nosotros le llamamos alucinación, pero como se comporta muchas veces, si es que no lo parametrizamos bien, de una manera creativa y comienza a generar datos, informes desde una perspectiva no objetiva, basada netamente en sacar información de otro lugar. Bien, considerando esos elementos, requerimos siempre tener en cuenta la necesidad de validar, de hacernos responsables de aquello que en el fondo nos está colaborando. Tal cual una jefatura debe hacerse responsable siempre de lo que puede hacer un colaborador. Cuando vamos hacia nuestra jefatura superior, debemos hacernos responsables de aquello que llevamos. Así también nosotros debemos hacernos responsables de aquello que produce esta inteligencia artificial, este asistente. Bien, aquí algunos ejemplos que ChatGPT nos pone a disposición a través de su plataforma de GPT-4. Allí nos dice: descubre y cree versiones personalizadas de ChatGPT que combinen instrucciones, conocimientos adicionales y cualquier combinación de habilidades. Una invitación a que seamos nosotros quienes construyamos estos nuevos GPTs. Podemos hacerlo desde noviembre del año 2023. Así ha ido poniendo a disposición de nosotros un conjunto de herramientas creadas por empresas y por personas, ordenadas de acuerdo a la utilidad que han tenido, al uso y a la clasificación de acuerdo a si ha sido aceptado o no aceptado por los distintos usuarios en esta clasificación de ubicar estrellitas, si es que quiere valorar el contenido que está emergiendo de estos GPTs o asistentes virtuales. OpenAI les ha llamado GPT. Microsoft les ha llamado copilotos, que corren por alguna versión de ChatGPT. Tradicionalmente se les ha estado llamando chatbots, ¿ya? Porque funcionan a través de la metodología de chat y la interacción que de allí emerge. Estos GPT tenemos acá algunos vinculados a imágenes, a escritura, a productividad, a análisis de investigación, a programación, a educación. Aquí algunos ejemplos relacionados con escritura, los mejor valorados: escribe para mí, humaniza la producción escrita, redactor publicitario, generador de textos para videos, etcétera. Ejemplos de GPTs públicos también destacados por área de productividad. Allí tenemos en primer lugar Canva, por la cantidad de uso que tiene esta herramienta. Las distintas empresas han estado ubicando aquí en esta sección de GPTs personalizados a algunos GPTs que abordan una o más funciones de las que ellos ya vienen desarrollando y trabajando en sus propias plataformas anteriormente. Allí tenemos uno relacionado con PDF, con Excel, con videos, con diagramas, con PowerPoint, en el análisis de investigación, IA académica, asistente de investigación, GPT académico, uno que nos entrega referencias, etc. Acá ustedes pueden observar los distintos GPTs que hemos dejado a libre disposición. En el orden que ustedes los están apreciando es el que ha determinado OpenAI de acuerdo a la utilización que han tenido. En primer lugar, ustedes ubican allí el GPT destinado a calidad en educación superior, acuarelas históricas creativas, que es uno de los que a mí más me gusta, corrector de informes, uno destinado a orientar respecto de cómo se puede utilizar ChatGPT en educación, uno específicamente orientado a la transformación digital y la inteligencia artificial en educación superior. Hablemos de historia, hay allí uno, arquitecto de cursos presenciales y online, diseño de cursos para enseñar ChatGPT, diseñador de resultados de aprendizaje de perfil de egreso y de programas de asignaturas, arquitecto de evaluaciones educativas, creador de situaciones de aprendizaje, arquitecto curricular para educación superior, asesor de autoevaluación de carreras de pedagogía, citas y frases históricas, experto en muestra intencionada, orienta respecto de este proceso que conduce la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, un asesor curricular, el creador de imágenes para productos, varios de historia. Allí tenemos uno que es experto en orientar la integración de inteligencia artificial en
el periodismo, encontramos allí uno que me gusta bastante, que es la personificación del emperador Marco Aurelio con toda la base de conocimiento de las meditaciones para que se comporte como si fuera Marco Aurelio. Tenemos un tutor de historia. Aquí otros que ya también están liberados, un tutor de historia universal, un artista de sereno que se encarga de pintar en acuarelas un conjunto de ideas y pensamientos que les podemos solicitar, un tutor de matemática que estuvimos creando con un profesor de matemática para probar cómo estaba funcionando, historia en imágenes, cuentos con alma, acuarelas del mundo. Tenemos allí un tutor para estudiantes de derecho, un tutor para aprender acerca de GPT, de ChatGPT, tutor de estudiantes de economía, aprendamos sobre inteligencia artificial generativa, y el último que ya está liberado allí es uno que se encarga de orientar y dar consejos para evitar sesgos de género. ¿Qué sentido tiene revisar estos GPTs o asistentes virtuales que otras personas o empresas han desarrollado? Que a uno se le pueden ocurrir también ideas respecto de los que podría elaborar, ¿ya? La invitación acá es que cada uno pueda pensar qué tareas, qué acciones de la semana, del mes, naturales, que son connaturales a nuestras funciones, a nuestra labor, podrían ser asistidas, acompañadas con un colaborador virtual, con un GPT, con un copiloto, con un chatbot. Esa es la parte de la tarea que cada uno de nosotros como profesionales puede realizar. Y si ya tienen ChatGPT 4, pues bien, hagan el primer GPT de aquello que a ustedes se les ocurra, ya sea de tiempo libre, de algún tema que estén realizando, para ver qué tal funciona y cómo van refinando su capacidad para programarlo. Vamos a ver algunas fórmulas de programación en lenguaje natural, esa es la gracia, programación en lenguaje que no requiere aprender lenguajes de programación para lograr buenos resultados. Esto también lo utilizan programadores y también han dado testimonios y he conversado con varios de ellos, muchos de los profesores con los que yo he tomado también cursos acerca de estos de ChatGPT fundamentalmente y de copiloto, son programadores que su principal observación es que estas herramientas les ayudan a acelerar el proceso de producción de la programación y que su labor termina siendo la detección de alguna falta, de alguna omisión, de algo que puede ser perfectible. También tenemos la versión POE. Para quienes no conozcan esta plataforma, acá podemos hacer chatbot, asistentes virtuales y hacerlos correr en distintas plataformas. Podemos hacerlos correr ya sea en Cloud, en ChatGPT, en Llama, en Gemini y en otros motores de inteligencia artificial, y está la versión gratuita y la versión pagada. Este es el plus, ¿ya? Porque, por ejemplo, para hacer un GPT, un asistente virtual en ChatGPT, necesitas contar con la versión de pago, mientras que en POE puedes tener también la oportunidad de realizar tus asistentes en versiones gratuitas. Acá ubiqué los que yo he realizado en esta versión, lo he hecho de manera exploratoria, sigo pensando que funciona mejor ChatGPT 4, pero esta es la oportunidad para tener asistentes virtuales gratuitos. He replicado GPTs, por ejemplo el de comité curricular lo tengo en GPT 4 y en POE. En POE corriendo también sobre ChatGPT. Aquí probé los distintos motores de inteligencia artificial, Profe Redacción, que ayuda y orienta a la redacción, aprendizaje activo, que orienta también respecto de metodologías de aprendizaje activo, pensados principalmente para orientar a académicos. Allí hay uno que tiene por objetivo comportarse como Marco Aurelio, lo está haciendo bien. No me hace mucho caso cuando lo programé respecto de cómo tener la interacción con el usuario, pero el resto de las interacciones está bien. Cómo se dirige al usuario, no es muy obediente. Tutor de historia, soy Alejandro Magno, también se comporta como Alejandro Magno. Esto los creé con el objeto de poder probar cómo funciona POE. Funciona como una herramienta de acuerdo a los distintos niveles
que podamos encontrar. De pago y no pago, siempre vamos a tener que considerar que cuando es algo de no pago, no tiene tan buen rendimiento como las versiones que son plus. Pero es una oportunidad para nosotros, para enseñar a nuestros estudiantes, para explorar y aprender y a ver si nos convence esto de tener asistentes virtuales y cuáles son aquellas cosas que quisiéramos exigirle más a estas herramientas. Bien, comencemos entonces este camino de elaborar, preparar, construir este asistente virtual ahí, engranando las piezas de un robot. Para hacerlo sobre ChatGPT 4, en primer lugar, preguntarnos qué debe saber hacer este asistente y cómo debe entregar el producto o resultado que sabe hacer. Para esto, en primer lugar, debemos tener un registro en ChatGPT 4 de OpenAI. Debemos definir el propósito y el alcance del asistente personalizado, identificar él o los procesos que abordará, recopilar datos relevantes, documentos fundamentales, solo los fundamentales, ¿ya? No aquellos que están tangencialmente relacionados con la tarea que van a realizar, porque de lo contrario simplemente lo vamos a marear. Establecer indicaciones claras y específicas, comenzar el diálogo con el ChatGPT en la versión de diálogo chat, comenzar a decirle cuáles son sus funciones y tareas y cómo entrega los productos, realizar las primeras pruebas, ingresar nuevamente a corregir en caso de que detectemos algún error, monitorearlo y recomiendo también dejar abierta la posibilidad y interactuar para recomendar interacciones entre distintos GPTs que vamos elaborando. Esto es posible ya desde enero-febrero de 2024, hacer interactuar distintos GPTs para no tener que estar cambiándote. Este escribe, este hace imágenes, este hace rúbricas, este hace síntesis de textos o cualquiera de las otras labores que ustedes puedan asignarle y se pueden comunicar. Y comunicar también inclusive con GPTs o asistentes virtuales que no hayan elaborado ustedes, sino que estén liberados y que sean de empresas o de otras personas. En síntesis, ¿qué sabe hacer? Y cómo debe entregar el producto o resultado de aquello que sabe hacer. Para los que no tengan la cuenta todavía de ChatGPT, busquen en su buscador, ya sea Google o cualquiera de los otros que utilicen, OpenAI, y allí va a aparecer la empresa donde van a poder comenzar el registro. En este caso, como nuestro objetivo es contar con ChatGPT, ustedes presionan allí la opción de ChatGPT. Se registran, es necesario registrarse para poder hacer y elaborar y tener la cuenta que les va a permitir hacer el asistente. Actualmente no es necesario registrarse para interactuar con ChatGPT, lo liberaron, ¿ya? Pero sí es necesario hacerlo para poder acceder a la elaboración de un asistente virtual. Pueden hacerlo con cualquiera de sus cuentas preexistentes y allí ya quedan ingresados con la opción de usarlo en la versión 3.5 o en la versión 4. La versión 4 es la que les va a permitir finalmente elaborar el GPT, el asistente virtual. Una vez ya tengan la cuenta, lo primero que recomiendo en esta personalización es ir a indicar allí las instrucciones en estas dos cajitas que se despliegan sobre tu nombre, indicarle quién eres, dónde te encuentras, a qué te dedicas, cuáles son tus pasatiempos, sobre qué temas hablas, cuáles son algunos de tus objetivos para trabajar con ChatGPT. Y abajo tú le explicas qué quieres y cómo quieres que se comporte el ChatGPT contigo, ya sea en conversaciones genéricas o también en conversaciones específicas sostenidas con alguno de tus asistentes virtuales. Esto le va a permitir a la máquina localizarse respecto de cuáles son los conjuntos de conceptos, de temas en los que tú te desenvuelves para poder responderte de una manera mucho más pertinente y acertada y no demorarse la vida en buscar la información y también para alucinar menos o equivocar menos el camino. Recordemos que muchas veces hay conceptos que son muy técnicos y que son propios de una disciplina, de un fenómeno laboral y que puede también estar replicado en otras áreas y si nosotros no le
especificamos quiénes somos y qué hacemos, puede equivocar el camino. Entonces esto es necesario. Crear entonces el asistente virtual, allí está la pestañita de creación, la pueden buscar por distintas partes, pero allí hay una que es bien visible que dice crear. También está la versión al lado de observar, mirar tus propios GPTs creados anteriormente. Van a ir a crear entonces y recordemos esto, qué hace y cómo entrega el resultado. Y allí en esta sección que marqué de utilización de la primera, donde dice crear, es la recomendación que yo doy. No vayan directamente a configurar. ¿Por qué? Porque si tú vas directamente a configurar, que lo puedes hacer, vas a perder la oportunidad de que el propio GPT optimice y corrija la instrucción que tú le estás entregando, ¿ya? Entonces acá tenemos la libertad de dialogar, de ir pidiéndole, de ir indicándole qué es lo que hace, cómo quiere, y te va a ir preguntando, ¿ya? En cambio, si tú vas directamente a configurar, vas a perder la oportunidad de que el GPT te haga contrapreguntas y te corrija alguna instrucción que estás dando. Al momento de hacer esta acción, ya el GPT comienza a configurarse, a crear un nombre, sus habilidades principales, los activadores de preguntas. También tendrás la oportunidad de decirle allí, trabaja sobre la base de estos X documentos y podrás o no podrás ir a buscar información a la web. Vamos a ver aquí el ejemplo concreto. Aquí yo creé el GPT y como ustedes se pueden dar cuenta, arriba dice, hola, te dice el GPT, te ayudaré a construir un nuevo GPT. Puedes decir algo como, crea un creativo que ayude a generar imágenes para nuevos productos, o crea un ingeniero de software que ayude a formatear mi código. Bueno, esos son como activadores, como ideas para el que está recién comenzando. Dice, ¿qué te gustaría hacer? Y allí, en esa parte conversacional, es cuando uno le empieza a hablar. Aquí creo uno que es muy, muy simple, como ustedes pueden ver ese parrafito. Dice, eres un experto en sugerir guiones de clase a clase para enseñar historia del siglo XX. También revisas y sugieres mejoras de guiones y planificaciones de clase. Realizas las preguntas necesarias para comprender el contexto de la solicitud de tu usuario, actúas como experto en planificación y diseño de clases, debes aplicar metodología apropiada de enseñanza-aprendizaje activa, la clase debe tener un momento de introducción o activación, presentación de temas, conceptos o explicaciones de tareas, integrar actividad o integración de interacción de estudiantes, integrar uso de TIC y cuando sea pertinente de inteligencia artificial generativa, ponte a disposición, plantea preguntas necesarias para atender bien la solicitud, responde en español, tus preguntas activadoras o disparadores, así se les denominan, que sean en español y tu descripción interna también. Y allí el GPT me pregunta, ¿te parece como nombre Historia Siglo XX Aula? Le digo, cámbialo por asistente clase historia siglo XX. Después le podemos cambiar el nombre como así lo vamos a hacer más adelante. Me sugiere una imagen, dice si me gusta, si la apruebo. Dije, ok, la apruebo. Genial, ahora vamos a revisar algunos detalles. ¿Hay algún aspecto específico de la comunicación que deba enfatizar o evitar interactuar con usuarios? Por ejemplo, ¿prefieres tono formal o relajado? Yo le digo, tono formal, experto en diseño curricular de clases del siglo XX, historia. Perfecto, actualicé mi comportamiento. ¿Hay algo más que te gustaría? Me pregunta. Y esta es la versión del diálogo, del chat, donde me va preguntando elementos que van a permitir al GPT o al asistente configurarse. Aquí, por supuesto, es algo simple. Cuando se trata de una tarea que tiene muchos pasos y es compleja, debemos integrarle toda esa complejidad. Respondes como con un párrafo inicial y luego la información en tabla. Al final te pones a disposición para seguir colaborando. Recuérdale que debe revisar la información y validarla por el profesor o profesora que la usara. Listo, es el GPT. He actualizado el comportamiento para incluir un párrafo inicial, para incluir el tema de las tablas y ponerme a disposición. ¿Te gustaría probar el asistente? Me dice allí. Y bueno, allí lo probamos y esto es lo que resulta en esta prueba.
asistente clase historia siglo XX. Yo después le voy a cambiar el nombre para ubicarle allí. Asistente, no asiste. Y allí está toda la instrucción que se interpretó respecto del diálogo que sostuvimos. Y esa es la gracia. Si lo hacemos por configuración directamente, perdemos la oportunidad de que la máquina pueda optimizar la instrucción. Aquí hay ciertos activadores que son alrededor de 10, que son como las preguntas claves que uno cree que va a usar. Si somos nosotros el usuario, no cree, son las preguntas activadoras que vamos a utilizar frecuentemente. Y si lo vamos a poner a disposición de los demás, también son aquellas que creemos que van a utilizar frecuentemente. Allí tenemos la oportunidad de subir información, documentos, y acá podemos decirle que pueda tener acceso a web, que pueda hacer imágenes y que pueda también interpretar código. Aquí hay una opción de vincularlo con APIs, eso ya requiere un nivel de desarrollo superior, conocimiento de programación. Nosotros como usuarios podemos omitir esa sección. Acá ya cuando estamos diciéndole que se grabe, tenemos la oportunidad de señalarle si lo queremos solo para uso personal, que es el primero, si lo vamos a compartir con link y que queremos que solamente esas personas accedan al GPT, o bien lo dejamos abierto y lo dejamos allí para que lo puedan usar todos. En este caso lo dejé abierto porque es de ejemplo y está configurado de una manera que creemos que puede ser útil para diversas personas. La categoría se auto ubicó allí en educación y le damos a guardar. Bien, y allí queda asistente virtual historia siglo XX. Desde hace unas semanas atrás, podríamos decir un mes, más de un mes, podemos también registrar el nombre del responsable e incluir allí también la forma de ir a verificar esa responsabilidad. Eso le da mayor credibilidad a estas herramientas. Las empresas, por supuesto, ubican allí su nombre, su dirección web y formas en que podemos verificar que efectivamente corresponde y que podemos confiar. Entonces yo recomiendo que allí indiquemos efectivamente quiénes son los autores, los responsables de estas herramientas. Allí dice experto formal en diseño curricular de clases de historia del siglo XX, estructura respuestas con tablas y recuerda validación docente. Eso fue la síntesis que se indicó. Uno puede indicar cualquier otra observación como bajada del título, y esos disparadores o activadores allí ubica 4 que son como los más recurrentes y funciona como chat. En el fondo, este asistente funciona como chat. Vamos a poder después en el siguiente video ver cómo funciona esta en vivo. Para efectos de esta presentación, en el fondo, la indicación es, si tenemos un proceso, una tarea, algo en que creemos que un asistente virtual o un colaborador, imaginemos que no fuera virtual, pudiera ayudarnos, podríamos nosotros ordenar las órdenes de trabajo que le vamos a dar a ese colaborador e ingresarlas y crear este asistente. Bien, aquí lo pusimos a prueba. Allí le dije, ¿puedes ayudarme a planificar una clase sobre Revolución Rusa? Y el asistente dice, por supuesto, estaré encantado de ayudarte a planificar la clase sobre Revolución Rusa, y para asegurarnos de que la clase sea efectiva y atractiva necesito que me des algunos detalles. Como yo lo programé para hacer esas preguntas, dice el nivel educativo, la duración de la clase, tecnologías disponibles, resultados de aprendizaje esperados, conocimientos previos. Y allí da una indicación de una pregunta concreta que deberíamos responder. En el fondo, si esto yo lo creo para que otra persona lo use, es muy necesario que estas preguntas estén allí dadas para que el resultado sea pertinente. La mayoría de los casos, cuando las personas dicen que estos asistentes, chatbot o herramientas virtuales con asistencia de inteligencia artificial no están dando buenos resultados, es porque no se están haciendo todas las preguntas necesarias para que esta herramienta comprenda, internalice lo que buscamos. Y acá, con estas preguntas, consideramos que es posible lograr un buen resultado. Dice, con esta información podré proporcionarte una planificación detallada y adaptada a tus necesidades. Y aquí está. Perfecto. Ahí le respondí esas preguntas.
Dice, perfecto. Gracias por proporcionarme el contexto necesario para la clase. Aquí tienes una propuesta de planificación para una clase sobre Revolución Rusa dirigida a estudiantes de primer año de universidad en un curso general. ¿Por qué? Porque le señalé eso, que era un curso de primer año, de curso general, de todas las carreras, para no darle tantos detalles de especificación. Y allí están los resultados de aprendizaje que propone, la planificación de la clase, introducción, presentación de tema, análisis de evento, trabajo en clase, cierre y reflexión, tecnologías y recursos, proyector, internet, plataforma de aprendizaje virtual. Miren al final lo que dice. Recuerda revisar y validar esta información con el profesor o profesora que impartirá esta clase. Entonces acabamos de generar un asistente, un chatbot, un copiloto, un colaborador virtual con inteligencia artificial que nos ayuda a planificar una clase. Y esa planificación puede tener el formato que nosotros determinemos, ¿ya? Y como somos personas de a pie y personas que tenemos la libertad de requerir lo que queramos, podemos ir y modificar. Cuando se trata de algo institucional, ahí hay estructuras mucho más complejas porque los requerimientos están con mayor grado de rigidez en muchos casos y depende muchas veces de establecimientos de modelos educativos y de elementos y estructuras que ya están predefinidas. Cuando estamos pensando en estos asistentes virtuales individuales, podemos jugar con ellos y podemos, por supuesto, exigirle todo lo que queramos en formato, en características, en comportamiento. Siempre tenemos que pensar también que esto es posible elaborarlos desde una perspectiva personal, en este caso de ChatGPT contando con una cuenta de ChatGPT 4 o en POE simplemente teniendo una cuenta. Cuando se trata desde la perspectiva institucional, allí habrán un mayor grado de complejidad, de recursos asociados para ver quiénes son los que van a tener acceso a las cuentas, cómo se va a configurar esta acción. Estamos trabajando en distintos proyectos relacionados con integración institucional de algunas de estas herramientas, entonces por eso se los comento. Pero esto también lo podemos hacer de manera personal y somos más libres también, porque tenemos la posibilidad de articularlo a la medida nuestra. O sea, es para cumplir los requerimientos de mi trabajo, de mi función, y con eso podemos finalmente lograr contar con esta colaboración de inteligencia artificial optimizada con nuestras instrucciones. Y recordemos, mientras mejor sea nuestra capacidad de instruir y de delimitar la acción, mejor va a ser el resultado. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo con POE. POE es una herramienta que hasta hace un tiempo atrás yo no utilizaba mucho porque no tenía mucha confianza, porque los primeros resultados de hace un par de meses atrás no eran lo suficientemente buenos. Ahora POE nos da, yo diría hace un par de semanas, y sobre todo ahora que ya también tiene la posibilidad de interactuar con el modelo Llama, con las distintos de Cloud, que también se optimizó enormemente, y con ChatGPT 3.5 y el Turbo también. Yo podría ya recomendarlo y lo estoy utilizando poniéndolo en comparación con ChatGPT 4 y creo que es una buena herramienta o una buena alternativa para comenzar a tener nuestros primeros asistentes virtuales. Si no sabemos qué es POE y si nos confundimos todavía con otros productos que tienen el mismo nombre, bueno, búsquelo en su buscador preferido, POE AI, que es la forma más rápida de llegar. Y allí vas a encontrar con ese símbolo POE, chat de inteligencia artificial rápido y útil. Funciona con distintas plataformas y allí tú te registrarás y una vez que te registres vas a poder crear ya tus asistentes virtuales, tus chatbots, tus herramientas con inteligencia artificial. Allí ubiqué las que yo más recomiendo. Llama, que las acaba de actualizar y potenciar con ChatGPT, con Cloud, y otras tantas de Gemini también que nos permite utilizarla. ¿Qué significa esto? Que una vez que creamos el chat, como lo vamos a ver en un segundo más, podemos decirle con qué modelo de inteligencia artificial va a trabajar, cosa que no podemos hacer en ChatGPT, porque si lo estamos haciendo en ChatGPT de OpenAI, es con ChatGPT de OpenAI que vamos a trabajar ese asistente. Y es con pago mensual. Y acá nos da la oportunidad de usar con pago y sin pago. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero y es muy fácil. Si ustedes visualizan allí, se darán cuenta que allí en la esquinita dice crear un bot. Aquí le llama chatbot. Yo le sigo llamando asistente virtual.
Yo creo que por aquí podemos también crear nuestro propio GPT en versión sin pago. Bien, esta es la vista, lo que está en rojo yo lo rellené para dar indicaciones de utilización. Es muy fácil, muy intuitivo elaborarlo y lo óptimo, lo bueno que sea el resultado va a depender de la instrucción que le demos. Pero podemos hacer algunos muy simples. O sea, aquí indicar el nombre del asistente tiene que ser todo junto, un nombre de 4 a 20 caracteres, siempre y cuando no esté utilizado anteriormente. Y acá en esta segunda opción desplegable es cuando nos pregunta qué base de conocimientos va a utilizar. Llama, Cloud, ChatGPT, hay otras tantas, pero esas son las que yo más recomiendo, porque también tienen las versiones más avanzadas, gratuitas sin pago. Y acá dice ya las instrucciones. Aquí debes precisar las habilidades de tu asistente virtual. ¿Qué sabe hacer? ¿Qué va a poder hacer tu asistente y qué va a poder elaborar? Acá un espacio para indicarle qué le va a decir al interlocutor. Aquí debes indicar el mensaje inicial que entregará tu asistente a los usuarios. Acá tú puedes dar inclusive indicaciones relacionadas con si, por ejemplo, se va a comportar de una manera creativa o acotada y poco creativa. Viene predeterminado un 0,35 de creatividad y tú puedes pinchar allí y darle mayor creatividad con una barrita de color muy intuitiva también. Bien, en el perfil y en la biografía, aquí sigues precisando, debes describir una síntesis de las habilidades de tu asistente virtual para que los usuarios puedan saber qué hace y qué pueden esperar de él. Aquí te pregunta si lo vas a dejar accesible al público, lo marcas, o va a quedar solo para uso personal. También pudieras definir que este asistente solo trabaja para ti y no lo vas a compartir con nadie más. Recomendaciones de bots relacionados, se va a interactuar y va a conectar con otros bots, con otros asistentes virtuales, o va a estar cerrado. Yo recomiendo aprovechar esa opción porque es un plus. Y mostrar las indicaciones en el perfil o no, yo creo que por transparencia es bueno mostrarla. Y ahí ya te vas a la creación de tu bots. Aquí le llamas bots y por eso es que se grafica como robots, ¿ya? También puedes elegir tu imagen. En este caso tienes que subir una imagen que ya tengas en algún lugar. En el caso de ChatGPT te permitía elaborar, de hecho te propone una imagen y si no te gusta puedes elaborarla tú allí con el propio DALL-E. Aquí creamos un GPT. Le subimos esta imagen de un robot que habíamos diseñado con DALL-E. Aquí le llamamos Cuentos Bellos Bots. Así se llama este GPT. Lo estamos haciendo correr, está creado, lo pueden revisar, en Cloud 3 Soneto. Aquí están las instrucciones. Crea cuentos motivacionales para cada mañana. Esos cuentos serán leídos por un profesor o profesora de enseñanza básica a su curso. Deben ser cuentos breves. Siempre deben dejar una enseñanza positiva. Cuando te indiquen un tema, tú respondes que harás un breve cuento. Luego de entregar el cuento debes preguntar si requiere algún cambio u otra creación. También diles que si tienes solicitudes más específicas puedes ajustarte a esa solicitud. Y en la segunda interacción debes hacer preguntas para precisar la creación. Al final siempre indicas estar disponible y termina tu diálogo con palabras amables, desea buenos días y que sea excelente semana. Entonces yo le estoy dando una forma de comportarse y le estoy indicando cuál es su función, que en este caso es crear cuentos para niños. Podemos ahí añadir fuentes y me pregunta, ¿puedes citar las fuentes? Si yo le digo sí, las fuentes que porque podría yo subirle cuentos para que se inspire. Pero puedo no subirle y que él cree de toda su base de conocimiento que está trabajando con los entrenamientos que tiene con Cloud. Dice mensaje de saludo. Yo aquí le dejé, hola, soy el escribano del rey. Me pidió que trabaje para ti y atienda tus solicitudes. Eso yo le indiqué allí para que se comporte de esa manera. Sugerir respuestas sí, porque también tiene la posibilidad de permanentemente estar allí sugiriéndote más interacciones para seguir profundizando. Aquí tenemos el tema de la temperatura.
En la temperatura dice, controla la creatividad que va a tener tu bot. Los valores más altos producen respuestas más variadas pero más impredecibles. Los valores más bajos generan respuestas más coherentes. Menos posibilidad también de error. El predeterminado acá estaba 50. De acuerdo a la temática que uno le ingrese, se predetermina un rango de temperatura, le llama acá. Y yo, como este es un cuento, le dije que se acercara a 100, o sea, que fuera muy creativo y que echara a correr la imaginación. Hay otros procesos donde nosotros no queremos que sea creativo, ¿ya? Porque requiere precisión, requiere acudir a la base de conocimiento que le estamos entregando. Dice aquí, la biografía: he dedicado mi vida a escribir cuentos. Nací en el año 588 después de la fundación de Roma. He viajado por el mundo y por el tiempo. Hoy estoy aquí para servirte. Como es un tema creativo, también eché a volar mi imaginación y lo dejé así. Hay preguntas si será accesible al público, si tendrá opciones de recomendar interacciones con otros bots, con otros tipos de inteligencia artificial, y si muestra o no muestra las instrucciones en el perfil. Y luego guardar, ¿ya? Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí hicimos uno muy simple para que ustedes puedan luego seguir trabajando y profundizando en mayores complejidades y estructuras. Aquí lo pusimos a prueba. Cuentos bellos. Y ahí arriba coloca su descripción. He dedicado mi vida a escribir cuentos. Nací en el año 588, viajado por el mundo y por el tiempo. Soy el escribano del rey, me pidió que trabajé para ti. Yo ahí le dije, cuéntame más. Muy buenos días, por supuesto. Y ahí empieza una narrativa con preguntas, con respuestas. Y le pido un cuento, como ustedes pueden ver allí en la parte azulita, dice felicidad y tristeza. No le dije nada más, solo felicidad y tristeza. Como está programado para entender y poder atender a lo que se le diga y crear un cuento, lo crea. Dice, entendido, prepararé un breve cuento motivacional sobre felicidad y tristeza. Cuento El arco iris de emociones. No le voy a leer el cuento, pero allí está. Pueden detener el video y leerlo. Y luego viene oferta de más interacciones. Yo le puedo ahí seguir presionando, cuéntame más, me gusta el cuento, pero puedes darme un ejemplo como para confrontar la tristeza. Y como esto actúa como chat, en la versión de allá abajito de chat, le puedo seguir pidiendo, solicitando, diciendo si me gustó, si no me gustó, lo puedo compartir, puedo en el fondo seguir complejizando lo que hace este asistente virtual que crea cuentos para niños, para ser leídos por las mañanas y, por supuesto, que también se comporte de una manera creativa. Bien, estamos llegando ya al final de esta presentación y espero que sea útil para todos ustedes. Algunas ideas que me gustaría recapitular. Creo que los asistentes virtuales, los bots, los chatbots, los copilotos, los GPTs, o como le llamemos, pueden optimizar nuestro trabajo, pueden colaborar con todas nuestras funciones, labores y tareas, requieren todavía una responsabilización, una supervisión, requieren nuestro rol para saber si están efectivamente obedeciendo nuestras instrucciones, y también requerimos todos nosotros seguir capacitándonos, requerimos seguir actualizándonos para estar al día de cuál es el que está funcionando mejor, de cuál es el que nos ofrece mejores resultados. De momento yo sigo convencida de que es ChatGPT. Llama también lo está haciendo y es gratuito y corre por estos chatbots que podemos crear de manera liberada. Cloud es de momento la inteligencia artificial que nos está ofreciendo la mayor capacidad de comunicación efectivamente humana. Y así nosotros podríamos decir, me gusta esto otro, pero nosotros podemos ir decidiendo y tomando aquello que nos sirva. Creo que una fórmula de entender estas herramientas nuevas que están a nuestra disposición es asumir que no es una tarea más, una carga más sobre todas nuestras funciones, sino que es una herramienta que puede venir a liberar tiempo, pero para mí eso es como lo más básico, liberar tiempo. Lo que creo que mejor va a hacer es optimizar nuestro trabajo, mejorarlo, potenciarlo, volverlo más
inclusive más atractivo, porque vamos a liberar potencial de creatividad, vamos a asumir que en muchos casos vamos a contar con un ser que nos está ayudando, un ser quizás no humano, por supuesto no humano, que nos está colaborando y que muchas veces quizás hasta soñamos tener un alguien que colabore con nuestras labores, con nuestras tareas. Y la gracia de esto es que no es solamente un ente que puede y viene a hacer clic sobre nuestro mouse. Es un ente que tiene la capacidad de comportarse emulando capacidades humanas y emulando nuestras propias capacidades. Y allí está nuestra labor de ser capaces de instruir al bot, al chatbot, al asistente virtual, al GPT, a POE en sus distintas versiones, y ser capaces de poder especificarle qué hace, cómo lo hace, a qué acude en caso de que le digamos qué documentos debe revisar y cómo se comporta y cómo entrega el resultado. Los invito a comenzar esta aventura, este viaje de comunicación, pero ya no solamente, y no, utilizando la inteligencia artificial como buscador. Como buscador usen a Google, que también está siendo potenciado con inteligencia artificial, a Perplexity, que es nuevo y que está compitiendo con Google y que corre con inteligencia artificial, pero a estas otras herramientas, a ChatGPT, a Cloud, a Gemini, usémosla como lo que son, como con el potencial de convertirse en nuestro colaborador, en nuestro ayudante, en nuestro asistente.